Que esté con nosotros la doctora Angélica Camacho, profesora asociada de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues bueno, vamos a comenzar con este asunto. ¿Fue suficiente la disculpa que está pidiendo el Instituto Nacional de Migración ante esta agresión que vimos todos prácticamente en todo México? Va a ser muy difícil. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Va a ser muy difícil que la sociedad civil, que las personas migrantes, que los extranjeros y las extranjeras en México podamos olvidar este terrible asunto. Es decir, hay un abuso de autoridad que va mucho más allá de lo que representa México en sus declaraciones a través de los tratados nacionales e internacionales, a través de nuestra ley de migración, que tiene que proteger a toda persona que transita por nuestro país y ordena no solo que se pueda transitar, sino que muestra que una persona sin documentos no es ilegal, sino que simplemente está probablemente cometiendo una falta administrativa. Pero México es un país en la letra hermoso porque permite que las personas transiten. Así era antes, la gente transitaba por México y de unos años para acá tenemos información tergiversada, que pone miedo en la población mexicana contra los migrantes, que se visibilizan de una manera que los discriminamos. Claro. Y definitivamente, Alberto, pues estos hechos son inaceptables. Sí, doctora, es que aquí la situación, híjole, hay que quizá tratar de entender por qué hay este freno, esta barrera humana en la frontera sur para evitar que estos migrantes pasen. Porque desde el gobierno del presidente Donald Trump, la amenaza fue, me pones el muro y lo pagas tú. Pero el muro, ya después lo entendimos que es un muro humano, pero no en la frontera con los Estados Unidos, sino en el sur para evitar que pasen esos migrantes. Eso es en la práctica lo que está ocurriendo. Así es. Así es. Y bueno, lo que pasa es que también la amenaza de poner aranceles a México significaba, en todo caso, una pérdida de trabajo de aproximadamente 2 millones de personas, es decir, 2 millones de familias. Entonces el gobierno mexicano tampoco tenía como las cosas muy fáciles. Sin embargo, la responsabilidad del gobierno de México es organizar su política migratoria, recordar nuestros tratados, los tratados nacionales, los tratados internacionales, el artículo 6 y 7 de la Ley de Migración de México, pero sobre todo el respeto por la dignidad de las personas. Es decir, se les está tratando como si fueran criminales y son un grupo de personas que ya no pueden estar en Chiapas, ya no quieren estar en Chiapas porque no se ha arreglado esta situación de que todos y todas las personas tengan documentos para poder transitar libremente por el país. Entonces necesita nuestro gobierno trabajar en lo que es importante, porque siempre que tengamos un grupo de personas sin hacer nada, porque ellos quieren trabajar, ¿no? Entonces, si les da trabajo y vemos que no trabajan, entonces ya sería otro el discurso. Pero si vemos que son personas que se están moviendo para poder trabajar o para llegar al destino donde quieren, es terrible. Y no son tantos como se nos cuenta. Claro. Pues tradicionalmente cruzaban cientos de miles de personas por nuestro país, sí. Tal vez 500,000, 400,000, y no nos dábamos cuenta porque no tenían que venir en caravanas y porque no aparecían en las noticias. Claro. Pero repito, aquí se le está criminalizando y nuestro gobierno tiene que regresar al respeto por los derechos humanos, cuidar a estas personas, sí, de todos los peligros por los que pasan. Y aquí de manera eufemística y quizá hasta, violentando la inteligencia de la sociedad, dicen que estos migrantes iniciaron la agresión contra los guardias nacionales y contra los elementos del Instituto Nacional de Migración. ¡Qué barbaridad! ¿No? Aquí se ve la imagen que tenía usted, doctora, va con un niño de 10 años y lo único que ellos quieren es pasar, que los dejen pasar a llegar a la frontera norte para entonces sí solicitar el asilo o refugio al gobierno de los Estados Unidos. Pero
aquí la situación es verdaderamente trágica. ¿Qué tragedia están viviendo estos migrantes? Ante la desesperación, ante la tristeza, ante la pérdida de todo en el propio país y que tienen que salir y moverse hacia el norte, yo digo, son cuerpos que lo único que tienen que ofrecer es trabajo, buscando trabajo. Y en cualquier momento, pues hay gente que puede reaccionar mal, claro, y puede verbalmente reaccionar violenta, dar un empujón, lo que sea. Pero por mucho... pues la Guardia Nacional tiene con qué defenderse. Claro. Y no están cuidando a los niños, no están cuidando a las familias. Es decir, hay un discurso muy fuerte en nuestra sociedad de preocupación por la familia, por los niños. Es probablemente la institución más importante que tenemos. Y vamos a cuidar la familia, pero ¿cuáles? ¿Cuáles familias? Hay unas que importan más que otras. Entonces, en este momento, con estas imágenes que hemos visto todos que nos indignan, es una buena reflexión para que volvamos a pensar nuestras políticas migratorias, y no solo eso, Alberto, también nuestras actitudes, las actitudes de todos, de todas, cuando pasan por donde nosotros estamos, y si nos molesta o no nos molesta, y tenemos un discurso también agresivo. Sí, exactamente, ¿no? Estas imágenes son muy elocuentes, doctora, donde esta gente pues está desesperada, y además aquí en Mega Noticias hemos planteado muchos testimonios de migrantes en Tapachula, en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde están desesperados. Dice, es que ya me hicieron prórroga de 1 mes, ya me hicieron prórroga de 6 meses, o sea, no me están atendiendo. ¿A qué me están orillando? A que pues busque yo pasar a territorio mexicano, que ellos no se quieren quedar aquí en México, ellos buscan llegar a los Estados Unidos. Entonces, sí es una situación sumamente complicada, doctora. Al menos 4 de cada 10 migrantes centroamericanos cambia el sueño americano por el sueño mexicano, porque ya no les queda de otra. Esto lo dijo Bernabé Daniel Martínez Carranza, coordinador de desarrollo institucional del Centro de Apoyo Marista al Migrante, en entrevista para Mega Noticias. La invito a que lo escuchemos. Ya cambió esto, doctora. Ya ven muy difícil llegar a los Estados Unidos y bueno, ya dicen, pues bueno, me quedo en México. ¿Cómo va esta situación? ¿Les podemos dar cabida a estos migrantes? Hay un dato muy interesante, decía Gabriel Morales hace, pues no sé, unos 3, 4 años, no, con una caravana grande del 2018. Si nosotros acogiéramos en cada colonia, en cada municipio de Querétaro, las personas que vienen, todas las personas que vienen en una de estas caravanas de 7,000 personas, dejaríamos colonias, comunidades y municipios sin gente, sin migrantes, porque no alcanzan para todos. Entonces, pues México tiene un reto muy grande. Hay lugares donde hay trabajo, hay otros lugares donde hay trabajo, y va a seguir habiendo migración. También estas personas centroamericanas que entrevista uno, con quien uno trabaja y colabora, sí conversan mucho acerca, cuando llegan a Querétaro, cuando llegan al Bajío, cuando llegan a ciertas regiones, a Monterrey, sí conversan y ven que sí hay trabajo, que sí se puede encontrar trabajo en ciertos lugares, si no permanente, por un tiempo. Sí. Entonces lo están viendo como una posibilidad, porque además es en su idioma, con gente que más o menos se parece a ellos, porque si no, no somos 100% parecidos los mexicanos y las personas de Centroamérica, sí nos parecemos mucho. Sí. Entonces sí están viendo México como un destino, y sobre todo cuando en el albergue Migrantes Toribio Romo, por ejemplo, que desde ahí se ve la ciudad. A veces yo tengo algunas fotos de ellos mirando hacia la ciudad y diciendo qué hermosura, qué lugar de paz, qué lugar tan lindo, quién pudiera vivir aquí. Y a veces nos preguntan, ¿y ustedes se dan cuenta de lo que tienen de la ciudad que es? Sí. Porque para nosotros sería un sueño. Y entonces, claro, bueno, así lo ven y es inevitable, ¿no? Doctora, que se sientan con ganas de la paradoja de la realidad es verdaderamente impactante, porque se ha incrementado el número de mexicanos que está buscando irse a trabajar, primero de manera ilegal, a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué circunstancia? O sea, los centroamericanos y habitantes de Haití, de Cuba, ven a México como un sueño, y nosotros no paramos en exportar
mano de obra a los Estados Unidos. Así es. El césped siempre es más verde con el vecino que con uno mismo. Sí. Y bueno, vamos a seguir viendo este fenómeno de la migración de nosotros los mexicanos hacia otros países, de otros países hacia acá, y también hay mucha migración de profesionales que vienen, estudiantes que vienen a México, gente que viene a trabajar, gente de México que sale y se va a otros lugares. Entonces, la migración no se va a acabar hasta que, mientras haya seres humanos, habrá migración. Exacto. Y aquí la cosa es, ¿cuál es la migración que sí nos gusta, Alberto? ¿Cuál es la migración a la que ni siquiera le decimos migrante a un hombre de negocios, a un estudiante alemán, sí, a un estudiante coreano, a un estudiante colombiano que viene, cursa aquí toda su carrera, regresa a su país o no? Sí. Pero a la europeo no le decimos migrante, le decimos europeo, compañero, sí, profesor, pero utilizamos la palabra de manera peyorativa. Sí. Vaya paradoja también y contradicción de lo que ocurrió hace unos días, porque Relaciones Exteriores le da la bienvenida, el recibimiento a ciudadanos de Afganistán, ¿no? Y pasan, sí, los días, claro, y vemos esto. Entonces, híjole, qué choque, ¿no, doctora? Es tremendo, porque si llegan en avión y llegan con documentos, si llegan en avión y llegan con apoyo, si llegan con documentos, con visa, con dinero, son bienvenidos. Entonces, es a quién le estamos poniendo atención y cómo. A los afganos, claro, porque en este momento es importante hablar del tema y generar una imagen de lo que en sus leyes y en su papel y en los tratados México es un país de buen corazón, sí, pero en los últimos 5 años sí, lamentablemente ha crecido la aporofobia, que es el rechazo al pobre. En realidad, sí, eso es algo con lo que tenemos que trabajar en México, muy con la fuerte aporofobia. Doctora, permítame, en el año 2021 podría ser el de mayor migración de mexicanos hacia los Estados Unidos en la última década. Esto lo señaló Eunice Rendón, experta en migración y seguridad, en entrevista aquí con nosotros a Mega Noticias. Escuchemos. 21 el año de mayor migración mexicana hacia los Estados Unidos, doctora. Sí, porque pues tradicionalmente vemos que la gente que no ha conseguido trabajo aquí se va a Estados Unidos, pues logra una vida mejor. Y sobre todo ahora con las consecuencias de la pandemia, las personas están soñando moverse. Otra vez, el individuo sueña con moverse para ir a buscar el trabajo que no puede conseguir en su lugar de origen, y hay que aceptarlo. También hay lugares en donde hay expulsión por cuestiones de criminalidad, inseguridad y otras razones. ¿Sí? Entonces, otra vez tenemos que ponerle atención a lo que está sucediendo en nuestro país y a las políticas migratorias. Apenas reportábamos en Mega Noticias la semana pasada que en la frontera, buscando asilo o refugio en los Estados Unidos, mucha gente de Michoacán que ha sido expulsada por la extrema violencia que hay ahí en la región, porque llegan los grupos criminales y ven a los jóvenes y dicen, tú tienes que trabajar para mí, y ellos dicen, no, pues no, yo no, y entonces en un descuido, vámonos, dejan su tierra y buscan refugio en los Estados Unidos. Eso es otro elemento adicional, la gran violencia que estamos viviendo en estos momentos en México. Claro, y que va desplazando gente. Ya tenemos desplazamientos aquí como se vieron en Sudamérica, en otros lugares, particularmente en Colombia. Y este tipo de fenómenos lo estamos viendo cada vez más y desgraciadamente sin que haya protección al individuo, sin que haya protección a las personas. Entonces estos despliegues de algunos grupos de mostrar sus armamentos y el equipo que tienen, porque son grupos pues, paramilitares, son grupos que tienen entrenamiento, son grupos que probablemente se han llevado gente que ya ha sido entrenada en otros lugares con ese tipo de armamento, y es preocupante. Entonces, sí, el desplazamiento de otros países y gente que viene hacia México, que además, dicho sea de paso, cuando pasan por el territorio mexicano y ven que hay más Guardia Nacional y más policía que no les permite pasar, se les está obligando a irse por territorios, por espacios menos cuidados. Claro. Y están más a merced de la trata de personas, de la trata de personas para esclavitud, para
un montón de razones, una explotación sexual. Reclutamiento forzoso que hay de las bandas del crimen organizado, porque las bandas del crimen organizado requieren pues de gente que trabaje para ellos en diferentes ámbitos, y entonces es ahí donde reclutan. Muchas veces los migrantes son víctimas de estos temas. La política en México en materia migratoria no es nueva. Esta contención es una petición que nuestro país cumplió a cabalidad desde el gobierno de Donald Trump, y ahora con Joe Biden no hay un cambio significativo. Así lo dijo en entrevista para Mega Noticias la doctora Lucy Pedrosa, investigadora del Colegio de México. Escuchemos. La solución, doctora, si es que hay solución. Yo creo que buscar dónde hay trabajo para que quienes buscan trabajo puedan hacerlo de manera libre, pagándoles dignamente, ya sea en México o en Estados Unidos o en Canadá, facilitar el camino para que lleguen hasta allá, llegar a un acuerdo en el que puedan trabajar por temporadas y después regresar a su lugar de origen, y en aquel lugar donde trabajen también que lo hagan de manera digna, con respeto, y que no se les trate como esclavos, porque Biden no va a aflojar. Recordemos que Biden con Obama, durante su gobierno ellos deportaron más personas de otros países que en ninguna otra década. Entonces tiene también que proteger a su propio país. Va a estar con políticas proteccionistas de las compañías, de las plantas, de las automotrices estadounidenses, y cada vez yo creo que van a seguir cerrándose a la migración de personas que quieran llegar a trabajar. Y es un problema muy grande porque, repito, la migración va a seguir, las condiciones después de la pandemia son terribles, pero además hay un cambio climático que ya no permite que se siembre en ciertos lugares de Centroamérica lo que antes se podía sembrar. Entonces esto va a hacer que más gente se mueva, y es gente que además viaja sin herramientas en lo personal, como una preparación, un oficio, buena educación, etcétera. Entonces el reto que tenemos a nivel mundial es tremendo. Y la solución que está planteando la actual administración, con todo respeto, es de quédense ahí. No va por ahí, porque la migración es una cuestión natural del ser humano durante toda la historia de nuestra humanidad. Así es. Muchísimas gracias. Pero además, doctora, el Instituto Nacional, el Instituto Nacional de Migración está rebasado, el personal está rebasado, los albergues están rebasados, porque se ha concentrado mucha gente en pocos espacios. Por eso el análisis, los economistas, ¿no? Sociólogos y las personas que saben dónde hay lugares para trabajar, podría hacerse una política donde se le dé a la gente trabajo, que es lo que finalmente está buscando. Doctora Angélica Camacho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos. Un tema absolutamente complicado, pero del que no se están manejando soluciones de ningún tipo. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. No se vaya, tenemos mucha más información aquí en Mega Noticias.